Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos aquí en Sanamente en el programa número 39. Ya alcanzamos 39, entonces el próximo sábado alcanzamos nuestro programa número 40, tocando temas, abordando temas que guardan relación con la salud mental, con la salud emocional, con la salud integral. Queremos agradecer al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio. La Cooperativa Sagrados Corazones, a través de su Comité de Educación, promueve todo lo que guarda relación con la salud integral de las personas, y en este caso, este programa está dedicado a la salud mental, a la salud emocional, a ayudarte a conocer herramientas, tener mayor amplitud de conocimiento sobre temas de psicología que guardan relación con tu salud emocional, cómo desarrollar y entrenar habilidades de afrontamiento. Bueno, y finalmente equiparte y darte, el objetivo es equiparte y darte una caja de herramientas que te pueda ayudar a gestionar de una manera efectiva y mantener esa salud integral, y en este caso la salud psicológica y emocional, que es lo que en este momento y en este programa a nosotros nos atañe. Y hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes sobre el tema, un tema muy vigente, que no se habla mucho desde los ámbitos académicos, ¿sí? Que se denomina la carga mental. Nuestro tema de hoy es ¿qué es la carga mental y cómo puede afectar nuestra salud emocional? Seguro todos tenemos una idea de qué es la carga mental, porque todos en algún momento nos sentimos así abrumados, cargados, mentalmente hablando y emocionalmente hablando. Pero hoy vamos a ahondar más sobre este concepto y cómo puede impactar en nosotros, qué podemos hacer al respecto y qué estrategias podemos implementar cuando nos toca sobrellevar situaciones donde requieren mucho esfuerzo mental de nuestra parte, ¿sí? Sobre todo los últimos meses del año se caracterizan por ser así, por esa vorágine de actividades que conlleva también esos deseos de poder alcanzar las metas, cerrar bien el año. Y todo eso implica que todos nosotros hagamos un esfuerzo adicional de cara al logro de esos objetivos que tenemos en el trabajo, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Entonces, a ver, voy a describir una situación que seguramente te va a sonar familiar. Tengo que enviar sin falta ese correo electrónico a mi jefe. También me olvidé de repasar el informe semanal que debo de enviarle a la junta. A las 12 tengo reunión de equipo con mi equipo de trabajo. La pucha, a ver si me da el tiempo de pasar por el supermercado y luego ir a buscarle a los niños del colegio. Híjole, y tengo que llevarle también a la clase de inglés. Híjole, también tengo que ver la lavarropa que se descompuso, mandar a arreglar porque ya se están acumulando las ropas. Híjole, también tengo que ver qué vamos a cenar hoy. Y me olvidé de llamarle a mamá y a papá por su aniversario. ¿Les suena familiar una descripción como la que recién hice? Bueno, muchas veces nos encontramos en esa situación, con un cúmulo de tareas, responsabilidades, pendientes que tenemos que abarcar, que tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la familia, tienen que ver con la maternidad. Les comento que hay estudios, incluso libros específicos que les voy a recomendar. Hay un libro escrito y que hace más, está más dirigido específicamente a la carga mental. Se llama La carga mental me sienta fatal, de María Moneret, ¿sí? Es un libro donde ella describe la carga mental, pero dirigido y enfocado más a la mujer.
Más a la mujer que además de que a veces es trabajadora, también tiene roles dentro de la familia y esos roles dentro de la familia a veces hay una sobrecarga sobre la figura de la mujer. Este libro les recomiendo que puedan leerlo, que se llama así, La carga mental me sienta fatal. Y habla de la carga mental que la mujer tiene con relación a su rol más de madre, de esposa, de cabeza de hogar, junto con su pareja, ¿verdad? Pero también se habla de una carga mental en lo laboral. Entonces, este tema de la carga mental se puede dar en el ámbito laboral y de hecho que se da. Y cuanto más responsabilidades tiene una persona y menos herramientas y menos recursos, más sobrecarga mental puede llegar a tener. Ya enseguida vamos a hablar y especificar a qué nos referimos con recursos y herramientas. Pero bueno, les pasó eso que en algún momento tenían que decirle a su cabeza, basta, necesito silencio, stop, ¿verdad? A todos nos pasó eso en algún momento. Así viene la carga mental, que como les dije es un concepto poco común, pero vital para la salud emocional. Entonces, la carga mental ocurre cuando tenemos que hacer un esfuerzo mental y emocional para alcanzar un resultado y lograr un objetivo. Se da en ese contexto y apela a un procesamiento constante de información en nuestra cabeza. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar pensando en un montón de información que está ahí rondando en la cabeza. Y nosotros nos vemos ante la situación de que tenemos que tomar decisiones como parte de ese proceso de tareas que tenemos y de esas rutinas diarias, tanto en el ámbito laboral como el familiar. ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos roles. Sin embargo, estos roles, uno es trabajador y no deja de tener un rol de madre o de padre o no deja de tener un rol de hijo por cumplir. Y ya habíamos hablado en varias ocasiones de que nosotros los seres humanos somos seres integrales. Nosotros somos integrales, entonces venimos completamente al trabajo. Entonces, todo lo que es de la familia puede impactar y puede tener un impacto en nuestro trabajo, así como cuando volvemos a la casa llevamos con nosotros todo nuestro ser, toda nuestra experiencia, todas nuestras vivencias del día y sí puede tener un impacto en la familia, ¿sí? Eso de que llegas a tu trabajo y dejas tus problemas, eso es un mito, nunca existió. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres integrales y vamos con todo lo que somos, pensamos, sentimos y nos pasa a todos los lugares. Entonces, como les decía, hay un grupo de vulnerabilidad que es el de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un rol de organizadoras y coordinadoras de las tareas y las actividades dentro de la casa. Y se da mucho aún donde la mayor carga doméstica recae sobre la mujer y también el cuidado de los hijos. Si bien se ha ido equiparando y si bien se ha ido compartiendo más estas tareas con el hombre, ¿verdad? O con la pareja, todavía hay una desigualdad muy marcada que hablan las estadísticas. Entonces, con esto que les digo, que la mujer es más vulnerable incluso a tener esta carga mental. En el caso de los hombres se da más en los hombres que ocupan cargos ejecutivos en las organizaciones en donde trabajan, cargos de alta responsabilidad como jefaturas, gerencias o direcciones, ¿sí? Por ahí, si un hombre ocupa esos cargos, sí, recae mucho y puede tener esta carga mental que estamos conversando. En el caso de las mujeres se puede dar en casi todas. ¿Por qué? Porque ellas casi siempre son las organizadoras de la casa, de la familia, entonces son más vulnerables. Entonces, esta pesada mochila de pensamientos, responsabilidades, obligaciones, quehaceres y tareas pendientes supone un desgaste mental y también emocional.
y que se puede agravar con el tiempo. ¿Por qué? Porque es un cúmulo de información, casi como estaba diciendo, una mochila de pensamientos, informaciones que yo estoy teniendo en forma permanente y pensando, tengo que hacer esto, tengo que cerrar lo otro. Y tengo lo laboral y tengo lo familiar. Entonces, y la casa es un mundo. Sabemos que la casa es un mundo. Tal vez es uno de los trabajos más ingratos que hay en el mundo, ¿verdad? El de un ama de casa o un amo de casa, ¿por qué no también? ¿Por qué? Porque el trabajo de la casa nunca termina, es 24/7 y es muy poco reconocido, ¿sí? Muy poco reconocido y generalmente no es remunerado, entonces eso es lo que le lleva a que sea bastante ingrato. Entonces, esta carga mental puede afectar, y esto es importante que podamos saber, puede afectar el estado de ánimo, ¿sí? Cómo nos sentimos, la concentración, ¿sí? De poder concentrarnos en un tema, enfocar nuestra atención y poder brindarle toda esa atención que requiere para que podamos resolver esa tarea que estamos teniendo. Y también afecta la productividad. Entonces no es un tema menor. ¿Por qué? Porque tiene un impacto así bastante importante en nuestra salud y también en nuestros resultados. Entonces, cuando la carga mental te supera, eh, llegan esos momentos de despistes en donde vos te quedas en blanco, en donde vos, ¿qué estaba pensando? No me acuerdo. Empezás a tener como lapsus mentales y comenzás a tener muchos errores. Empiezan a aparecer los errores, empiezan a aparecer los lapsus mentales. Yo recuerdo, y como ejemplo pongo un caso, en donde una persona llegó al punto de tener tanta carga mental, ocupaba un puesto de gerencia. Era una persona conocida mía, sí, no fue ni compañero de trabajo ni nada, pero era una persona conocida. Ocupaba un puesto de gerencia, un alto cargo de gerencia en un lugar bastante demandante, laboralmente hablando, ¿verdad? Por el tipo de rubro que era. Y esta persona llegó al punto de que empezó con consultas con psicólogos, luego del psicólogo pasó ya con consultas a psiquiatra, pero llegó el punto en donde tuvo que renunciar porque se daban situaciones en donde iba manejando y después se olvidaba dónde se iba. Salía de su oficina y salía y no recordaba por qué salió, ni para qué salió, ni a dónde iba. Entonces no es un tema menor lo de aprender a identificar cuando estamos teniendo carga mental. No es un tema menor parar a tiempo. Esta persona no, por mucho que trató, intentó y con todo el apoyo profesional que tuvo, no tuvo otra salida que renunciar al trabajo. ¿Por qué? Porque ya era o ella o el trabajo. Y tuvo que renunciar por su salud, ya por su salud, porque tal fue el daño, el grado del daño y la carga que ella sobrellevó mucho tiempo y no paró a tiempo y no intervino a tiempo y no menguó a tiempo tal vez esa carga, o no se tomó las vacaciones o no tomó los cuidados pertinentes, sabios, a tiempo, que llegó hasta a un punto en donde prácticamente su salud mental estaba en juego porque ya perdió la memoria, ya no sabía para dónde se iba y era tan delicado el tema y tan riesgoso ya que tuvo que darle un corte. Renunció, optó por su salud, comenzó un proceso de recuperación, tuvo muchos años dentro de la empresa, obviamente la empresa la apoyó también ante la situación en la que ella se encontraba. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, se pudo recuperar. Creo que fue un proceso de recuperación de 2 años aproximadamente. En su momento a mí me impactó bastante porque yo no sabía que hasta ese punto, o sea, así verlo en vivo y en directo, ¿verdad? Porque muchas veces leemos y a veces incluso hasta podemos llegar a ser incrédulos, pero esto ya hace años, muchísimos años que de esta situación que yo estoy compartiendo ahora, comentando. Pero en su momento me impactó demasiado. ¿Por qué? Porque que el hecho de la carga laboral que una persona tuviera y no poder parar a tiempo,
pudiera tener un impacto tan profundo y pudiera generar un daño tan importante. Para mí fue muy fuerte y bastante ejemplificador, que yo creo que nosotros podemos aprender de esta situación. Entonces, la carga mental tiene un impacto. Cuando ya tu estado de ánimo está voluble, ¿sí? ¿Estás voluble en qué sentido? ¿Estás malhumorado? ¿Estás pirebaí, como solemos decir en guaraní? ¿Estás irritable? Ya no te concentras, te cuesta concentrarte, tu mente no logra concentrarse. Cuando empezás a cometer errores y tu productividad, ¿verdad? Tu productividad, antes podías culminar sin problemas X tareas en el día y ya no puedes hacerlo. Entonces, esa es una llamada de atención que necesitamos parar la pelota y reflexionar qué está pasando y cómo intervenimos en esa situación. Entonces, la carga mental es ese peso invisible que soportan las personas responsables de que todo funcione adecuadamente. Puede ser en tu trabajo, la causa puede ser en tu trabajo, si tenés un trabajo que es demandante, ¿sí? También se puede dar el caso de personas que estén en cargos de responsabilidad, y esto también es algo que les pasa mucho a las mujeres. Entonces, ese esfuerzo mental constante, deliberado, esa planificación, organización y coordinación de las diferentes tareas que conllevan a los cuidados, ¿verdad? En el caso de las mujeres, domésticos, familiares, ¿sí? Porque las mujeres saben de qué estoy hablando cuando me refiero a esto. Y también esa misma organización, coordinación, planificación de las tareas dentro del puesto de trabajo, enviar ese correo, enviar ese informe, terminar esa edición de fotos, terminar ese proyecto que tenés que presentar, hacer esa llamada telefónica importante, tener esa reunión. Un sinfín de tareas. Entonces, lo que requiere de nosotros es que nosotros adquiramos herramientas y desarrollemos ciertas competencias y habilidades de cara a ese demandante mundo laboral o familiar, porque ambos pueden ser altamente demandantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los roles que tenemos en la vida, sea en la casa o sea en la familia, hace que nosotros tengamos que manejar gran cantidad de información, también participar en los diferentes procesos, y también tenemos que saber que nuestra mente necesita manejar al mismo tiempo mucha información, ¿sí? Imagínense una persona trabajadora, un joven trabajador que también tiene la universidad a la par. La universidad tiene sus requerimientos, tiene sus trabajos, tiene sus exámenes, tiene sus parciales, tiene sus exposiciones, ¿verdad? Sumado a los requerimientos del trabajo y obviamente también de la familia. Entonces, imagínense, gran cantidad de información. Participan en este tema de la carga mental, participan procesos y recursos cognitivos, ¿sí? Nuestra mente requiere utilizar sus recursos y sus procesos cognitivos, ¿sí? La atención, la memoria, la concentración, entre otros, ¿sí? Entre otros. Entonces, todo eso supone un gran esfuerzo psicológico para la persona que debe llevar a cabo la labor y que está en un rol determinado. Entonces, pueden ser las consecuencias? Ya las dije. Entonces, les voy a dar voy a compartir un concepto de Emma Clip, ¿verdad? Emma Clip, que tiene un libro también, que a la vuelta de la pausa le voy a estar comentando, define la carga mental como la preocupación constante por las tareas que se debe de presentar, las tareas en este caso domésticas o la vida familiar, una preocupación que ocupa un espacio mental en la cabeza de las personas y no les deja tiempo para dedicárselo a otras, ¿sí? Entonces, para las mujeres, por ejemplo, la jornada transcurre entre malabarismos, cada movimiento incluye previsión, siempre con varias cosas en la mente y siempre en un constante estado de alerta. En este caso nos estamos refiriendo ya a las mujeres que tienen hijos, que llevan la cabeza están a la cabeza de un hogar junto con su pareja o solas, ¿verdad?
si están solas, mucho más es la carga mental que pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad tal vez de compartir con la pareja las responsabilidades. Entonces, los pensamientos, la planificación, la organización laboral, personal y familiar son continuos y eso naturalmente la agota a cualquiera. Entonces, la carga mental que acarrean las mujeres no solo conlleva agotamiento crónico y estrés, sino que puede llegar a producir una gran insatisfacción, fruto de una intensa autoexigencia. Autoexigencia por querer llegar a todo y no poder. ¿A cuántos nos pasan esto? Esa sensación de que tengo tantas cosas por cubrir, por cumplir, y eso tiene un coste mental y tiene un coste emocional en nosotros, y nosotros necesitamos darnos cuenta de eso y saber eso y aprender a gestionar. Aprender a gestionar y a implementar estrategias de cara a nuestro mantenimiento de nuestra salud mental, emocional y física, porque lo mental y lo emocional tiene un impacto y tiene su correlato en nuestro cuerpo físico. Entonces, la sensación de tener que estar en todo, ¿sí?, se convierte con frecuencia en una fuente de frustración, y porque no podemos estar en todo. No podemos estar en todo. Nadie puede estar absolutamente todo. Tenemos limitaciones y es importante que entendamos esto, respetemos esto, aprendamos esto y gestionemos esto, de que tenemos limitaciones y tenemos que saber cuándo parar, cuándo decir hasta acá basta y intervenir oportunamente y para no llegar a casos de estrés extremo. Un estrés puede convertirse luego en una depresión. Una depresión puede avanzar y tener consecuencias más graves. Entonces, les contaba yo lo que le pasó a esta persona conocida que tuvo que renunciar siendo gerente de una empresa muy importante, muy grande, pero que llegó a tal grado el impacto, que tuvo, el estrés, le afectó tanto ya que no hubo vuelta atrás. Entonces, la carga mental puede considerarse un factor de riesgo para la salud y sobre todo si se mantiene en el tiempo y no se gestiona adecuadamente. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender y parar a tiempo, establecer estrategias, ver que vamos a hablar más adelante. A lo mejor tenemos un segundo capítulo de este tema porque es muy importante. Entonces, el primer paso es aprender a reconocer cuando estamos con esa carga mental. Entonces, es necesario que nosotros le escuchemos a nuestro cuerpo. Es necesario que nosotros identifiquemos las primeras señales de aviso, porque nuestro cuerpo siempre nos da señales. Nuestro cuerpo siempre nos avisa, absolutamente siempre. Entonces muchas veces nosotros estamos en el día a día, en esa vorágine, en ese loquero que puede llegar a ser un día de tantas tareas que tenemos que abarcar y cumplir, que no nos damos permiso para parar, que no nos damos permiso para ver qué está pasando, o creemos que lo que está pasando o ocurriendo es normal y nos resignamos a vivir con esas señales que después se van agravando, no van a parar, nunca para sola, nunca. Pensando tal vez ingenuamente, va a pasar esto, va a pasar. No, tenemos que aprender a identificar. Entre las principales consecuencias de la carga mental está y destaca la fatiga mental. ¿Sí? La persona siente un cansancio, siente una fatiga, siente una pesadez mental. ¿Sí? Esto se refleja con mucha claridad en la falta de atención. Lo primero que se afecta es la atención, entonces comenzás a tener muchos errores, contás mal tu dinero, tenés errores si manejas planillas, tenés errores en las sumas, tenés errores ortográficos si redactás informes, tenés olvidos, con mucha frecuencia te olvidas, incluso a veces dejaste una taza en un lugar, ¿verdad? Y después no te acuerdas dónde dejaste, se te pierden las cosas, ¿verdad? Estos son los primeros síntomas. La capacidad de concentración disminuye y sobre todo también el proceso de información. O sea, entendemos como más lento, nos volvemos como más lentos, como más lerdos, ¿verdad? O sea, nos cuesta procesar la información que vamos recibiendo y lo hacemos con mayor lentitud, ¿sí? Entonces estos son los primeros síntomas. Eso es a nivel cognitivo,
¿sí? A nivel cognitivo. A nivel emocional aparecen las primeras reacciones como irritabilidad, nerviosismo, frustración, tristeza o ansiedad. Lo que más afecta es el humor realmente. La persona ya está con irritabilidad, está con mal humor, siente antipatía, está impaciente, no tiene paciencia. Si está en el trabajo, con sus compañeros, si está en la casa, con la pareja, con los hijos, sí también tiene un impacto sobre nuestra área emocional. Ese impacto puede darse a raíz de esta carga mental. No específicamente porque haya un problema con una persona en el trabajo o que tengas un problema con algún familiar. No hay nada realmente, sino que es una consecuencia, ¿sí? Esta impaciencia, esta irritabilidad, este enojo, esta frustración, más bien son consecuencia de esta carga mental que me está afectando emocionalmente. Y eso se puede notar en mis relaciones laborales y mis relaciones familiares. Entonces es súper importante que nosotros podamos ser conscientes de las consecuencias de la carga mental, que sobre todo esto depende muchísimo de la percepción que cada persona pueda tener de esos factores estresores, ¿sí? De esos factores que me están generando ese estrés, esa carga. Y también depende muchísimo de los recursos y las herramientas que disponga para hacer frente a la situación. Entonces, el primer paso siempre es darse cuenta. El primer paso siempre es darse cuenta y tomar conciencia. Y el segundo paso es tomar una decisión de intervención. Una decisión para intervenir con los recursos y las herramientas que tengo. Nosotros a lo largo de estos programas hemos compartido con ustedes diferentes tipos de recursos y herramientas que podemos utilizar. Pero siempre hay estrategias que se pueden volver a compartir. Aquí entran mucho las habilidades de inteligencia emocional, las habilidades de inteligencia social, buscar actividades que me puedan relajar, desde viajar, tener contacto con la salud, con la naturaleza, hacer ejercicios de respiración, realizar caminatas. Todas estas actividades me ayudan a desconectar y poder dar un stop a mi mente y a mi cuerpo para poder iniciar un proceso de descanso y que ese descanso pueda reparar mi energía, mi vitalidad y hacer ese proceso que necesito para revitalizarme. Entonces, necesitamos intervenir a tiempo cuando empezamos a ver los síntomas. Si nos damos cuenta que necesitamos estar solos, tener un tiempo para estar solos, para reflexionar, para descansar, para dormir. El sueño es muy importante. El sueño tiene un impacto en nuestra salud mental y en nuestra salud física, en nuestra salud emocional. Entonces, si no logramos conciliar el sueño, incluso eso ya es una señal y una alerta. Ir con un médico, consultar y decirle que te ayude a ver, porque hay medicación natural que es, por ejemplo, la valeriana, los té que nos ayudan a conciliar el sueño. Podemos recurrir inicialmente a eso. Pero si es que no tiene un efecto sobre nosotros, ya necesitamos ir a un médico y decirle, no estoy logrando dormir. Muchas veces los médicos te dan inicialmente melatonina, que es algo natural, o sea, que no es todavía algo prescripto, incluso es de venta libre, en todas las farmacias se da, ¿verdad? Pero nunca es bueno tomar nada sin primero una indicación médica y comentarle los síntomas que estamos teniendo. A tiempo necesitamos intervenir para no llegar a estados en donde después tengamos que hacer o una terapia o una medicación ya, o incluso tener que renunciar al trabajo, por ejemplo, y cosas como esas. Entonces, vamos a ver algunas estrategias que nos pueden ayudar a gestionar y hacer frente a las consecuencias de la carga mental. Una de ellas es, primero, necesitamos reflexionar sobre los roles de género cuando estamos en casa. Este va especialmente para las mujeres.
y ver los roles de género que incorporamos como propias y que guían nuestras metas, nuestras expectativas y nuestros modos de hacer. Entonces, ¿esto qué es? Se trata de hacer una revisión sobre nuestras creencias, que yo estoy creyendo que es mi rol, mi responsabilidad. ¿Será que yo pienso que todo es mi responsabilidad y que yo tengo que hacer que todo suceda en mi casa? Si soy mujer, es importante plantearnos en qué medida podemos hacer un cambio. ¿En qué medida? Por ejemplo, distribuir las responsabilidades y no abarcar todo uno sola o tanto. A veces no abarcamos todo, pero abarcar tanto. Y distribuirlo de forma diferente, buscando un mayor equilibrio entre los miembros de la familia, involucrarle más a la pareja, involucrarle a los hijos, involucrarle a los que viven allí en la casa. Necesitamos soltar un poco más y darle participación a los otros de tal manera que esa carga no la llevemos de una manera desproporcional. Este es un paso muy importante y muchas veces las mujeres, con tal de solucionar y cubrir todo, a veces ya hacen todo ellas solas nomás. Es como que le pareciera en principio que va a ser más fácil y más rápido. Sin embargo, esto no es sostenible en el tiempo. Esto no es sostenible en el tiempo, entonces necesitamos tener soluciones que vayan de raíz, de fondo, que no sean soluciones superficiales que finalmente no van a tener el impacto positivo que estamos buscando y esperando. Ahora vamos a ver un poquitito sobre identificar estrategias de afrontamiento que utilizamos ante los problemas más habituales y cambiarlas si no son adecuadas. Entonces, ¿qué son las estrategias de afrontamiento? Las estrategias de afrontamiento son las maneras en que nosotros respondemos ante situaciones que identificamos como problemas, a situaciones que identificamos como situaciones que nosotros necesitamos intervenir y responder, hacer algo al respecto. Sí, entonces necesitamos revisar la forma en que solemos afrontar esos problemas y hacer cambios que consideremos oportunos. Entonces, las estrategias tienen que ver acá con la regulación emocional y un afrontamiento activo de las situaciones conflictivas para poder hacerlo de forma más eficaz. Y yo quiero compartir acá, ya que estamos hablando de afrontamiento, a través de necesitamos entrenarnos en solucionar problemas. Necesitamos entrenarnos en esto. Y hay maneras ecológicas y maneras más sabias en que uno puede resolver un problema y maneras más torpes, por así decirlo, en que buscamos responder. Nosotros siempre buscamos solucionar los problemas. Muchas veces nuestras estrategias no son nomás las adecuadas. Sí, entonces quiero hablar aquí de 3 estilos diferentes de resolver problemas. ¿Para qué? Para que vos que estás escuchando puedas identificar cuál es el tuyo y a partir de esa identificación, esa toma de conciencia, entonces allí tomar una decisión de entrenarte en estas habilidades y poder mejorar. Entonces, para ser más efectivo también en la solución de los problemas. Estamos hablando de carga mental, estamos hablando de problemas de afrontamiento y ahora situaciones de afrontamiento. Y ahora vamos a ver los estilos de afrontamiento. 3 voy a compartir. Entonces, uno es el estilo impulsivo o descuidado, que se caracteriza por la aplicación de las habilidades de solución de un problema de una manera rígida, de una manera impulsiva, de una manera descuidada, de una manera rápida e incompleta. Sí. Suelen considerar pocas soluciones alternativas y actuar de forma impulsiva de acuerdo a la primera idea que se les viene a la cabeza. Entonces, si sueles tender a actuar y resolver un problema, se presenta un problema X y antes de parar la pelota, lo primero que decíamos siempre era que cuando vos estás o muy enojado o muy alegre o muy triste, no tenés que tomar decisiones. Porque probablemente no van a ser muy altísimamente probablemente no van a ser las más adecuadas, las más efectivas, las más sabias. Entonces, resolver problemas por impulso es así. Lo primero que te viene a la cabeza, vos ya lo ejecutás, ya lo haces, ya lo decís, ya hiciste todito.
Entonces, no te tomaste el tiempo para evaluar, no te tomaste el tiempo para que tu solución sea completa o pensar qué es lo que estás buscando y que esa solución sea efectiva. Entonces, ese es un estilo. Hay un segundo estilo que se llama el estilo evitador y se caracteriza por la procrastinación. ¿Qué es procrastinación? Es posponer, posponer. Lo que se puede hacer hoy, lo paso para mañana. Evito, pospongo, ¿verdad? Procrastinar. Entonces, se caracteriza por eso, por la procrastinación, el estilo evitador, por la pasividad o por la inactividad y por la dependencia. Entonces, los evitadores, las personas que tienen este estilo, ¿verdad?, de evitador, eh, prefieren posponer sus problemas, ¿verdad? Tanto como les sea posible. Está ahí el problema, pero ellos no se hacen cargo. No se hacen cargo, es como que hacen la vista gorda y dicen, no está pasando, no está pasando. Es como una especie de negación. Entonces esperan que los problemas se resuelvan solos. Es como que tuvieran la ilusión de que al evitar ese problema se va a resolver solo. Los problemas no se resuelven solos. Y ellos tratan de conseguir que otras personas a veces se hagan cargo de esos problemas, ¿sí? Es un estilo, es un hábito que la persona tiene en su hábito de afrontar una situación problemática. En el ámbito que sea, esto puede ser en lo laboral como en lo familiar, en la pareja. Sin embargo, no atienden. Y están ahí con el malestar, pero tampoco se hacen cargo. No es la mejor forma. Esto tiene también su coste emocional. Y tiene un coste en la persona que lo evita. No solamente que el problema puede seguir creciendo y agrandándose como una pelota de nieve, sino que también tiene un coste en la persona. La persona no es nomás consciente de eso. Por eso es importante identificar si este es tu estilo y darte cuenta y a partir de ahí empezar a trabajar para tener un estilo diferente, un estilo más efectivo. Después tenemos el estilo racional. El estilo racional consiste en la aplicación racional, controlada, sistemática de las habilidades de solución que tenemos. Soluciona los problemas. ¿Cómo se caracteriza esto? Primero tenés que saber identificar. La persona cuando desarrolla este estilo racional, primero identifica el problema, ¿sí? Segundo, genera alternativas de solución. No es con una sola. La PNL siempre recomienda que tengamos tres soluciones a un problema. Como, no dos, tres. Siempre recuerdo a nuestro profe de PNL decía, no, busca tres soluciones. Yo encontraba dos, me decían, no, busca una tres, tiene que haber una tercera opción. Entonces, como mínimo, siempre te pedían tres opciones. Entonces, generación de alternativas, la toma de decisiones y la implementación. Esa es la manera. Ahora sabemos, porque nosotros estuvimos viendo lo que es inteligencia emocional, sabemos que cuando las emociones están ahí, fluctuando, están ahí presentes, nosotros estamos muy activados, ya sea con un enojo, o con un temor, o con una preocupación, o con miedo, o cualquiera sea la emoción. Ese no es el momento de decidir así, sobre todo dependiendo de que no estamos hablando de problemas de vida o muerte, estamos hablando de esos problemas que requieren de que vos te calmes, enfríes la cabeza y puedas concentradamente y también racionalmente y también objetivamente pensar en ese problema, en esa situación que se está dando y desde ese lugar poder definir el problema, ¿sí? Sin estar apasionado. Yo le digo apasionado cuando la persona se deja llevar mucho por sus emociones de manera muy frecuente y muy rápida, ¿sí? No para la pelota, no deja que se enfríe el tema emocional y después recién actúa. Entonces, no ser pasionales acá, no ser pasionales. Y si estamos apasionados, esperar que eso baje, esperar que eso se calme y ahí recién, con la cabeza bien fría, y lo más racional posible empezar a analizar la situación para enfrentar el problema. Entonces, este es el estilo que está asociado al estilo racional con los mejores resultados. Y los otros dos se los llama estilos disfuncionales, tanto el impulsivo como el evitador, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos entrenar habilidades de solución de problemas, se propone unos pasos. ¿Sí? Voy a citar los pasos
de cuáles son estas que tenemos que aprender. Uno, tenemos que entrenarnos en orientación al problema. ¿Qué significa esto, verdad? Que tenemos que orientar el problema y revisar nuestras creencias y nuestras percepciones de esa situación. Y buscar una manera ecológica, o sea, buscar interpretar eso de una manera no negativa, no limitante, sino buscar darle una interpretación que me abra posibilidades de acción. Entonces hay pensamientos como nunca, todo, nada. Si tengo ese tipo de pensamientos en mi mente, tengo que renunciar a eso. ¿Por qué? Porque estoy teniendo distorsiones cognitivas, ¿sí? Estoy absolutizando los momentos, estoy absolutizando los problemas. Y a partir de, si yo estoy absolutizando un problema o una situación, ahí no hay solución posible. Entonces, flexibilizarme cognitivamente. Lo primero entonces es reconocer que los problemas existen y que están ahí para ser solucionados y que hay alguna solución. En la medida que yo me ocupe de eso y piense, reflexione y busque maneras creativas de solucionar ese problema, maneras ecológicas que no dañen a ninguna de las partes, voy a encontrar. Pero necesito aceptar que los problemas existen y que están para ser solucionados. Entonces, darle una orientación positiva. A eso me refiero. Darle una orientación positiva al problema, verlo como un reto y ser optimistas. Primera estrategia en la que necesitamos entrenarnos, porque esto es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Entonces, la orientación positiva al problema nos induce a enfrentarnos a él, mientras que una orientación negativa, ¿qué va a hacer? Nos prepara para evitarlo, ¿sí? Entonces, el cómo yo lo miro va a tener un impacto en cómo yo reacciono. Por eso necesito cambiar mi orientación, darle orientación positiva y no negativa. También entrenamiento en la definición y la formulación del problema. Tenemos que identificar cuál es el quid de la situación, cuál es. Eso muchas veces no se ve de primeras a buenas. Eso con preguntas, con indagación, con observación. En el ámbito que sea, esto vale para la pareja, esto vale en el trabajo, esto vale en el ámbito que sea. Entonces, describir con detalle y términos específicos y concretos, ¿verdad? Basarme en hechos objetivos. Eso me va a ayudar. Entonces, en esta fase es muy importante identificar los factores y las circunstancias que hacen que una situación concreta se convierta para nosotros en problemas. Entonces, en resumen, ¿verdad? Hay que intentar determinar qué, quién, dónde, cuándo y por qué y cómo y el cómo de cada problema, para sintetizar este segundo paso, ¿verdad? Que es la definición de entrenamiento y formulación del problema. ¿Qué, quién, dónde, cuándo y el cómo se da el problema? El tercer paso sería la generación de alternativas. Entonces aquí la principal herramienta es hacer una lluvia de ideas de posibles soluciones, ¿sí? Lluvia de ideas. Entonces, producir la mayor cantidad de ideas posibles que pudieran darle solución a esto, pero hacer un esfuerzo genuino, un esfuerzo real, ¿verdad? Muy bien. Y el cuarto sería la toma de decisiones. La toma de decisión, ¿verdad? Teniendo en cuenta el valor de mi alternativa, de la propuesta que yo estoy haciendo, ¿verdad? Conseguiré mi objetivo, necesito más información antes de pasar a ponerla en práctica y también las consecuencias personales de cada solución. Tengo que analizar el tiempo, el esfuerzo, el coste emocional y la congruencia con mis valores de esa solución que yo decidí implementar. Necesito yo evaluar y analizar esto, también los costes sociales y los costes económicos, ¿sí? De eso que voy a decidir. Necesito pensarlo, tenerlo bien masticado, bien reflexionado, bien procesado. Y por último, la implementación de las soluciones y la verificación. Entonces, una vez decidida la mejor solución, tenemos que ponerla en práctica y comprobar en la vida real en la práctica, si es que realmente está funcionando. Entonces, observar tanto nuestra respuesta como el efecto que produce nuestra respuesta, comparar el resultado obtenido, ¿sí? ¿Es lo que yo estaba buscando? ¿Es lo que yo quería o no? Entonces, una vez que terminemos este proceso, no nos tenemos que olvidar de reforzar y también de felicitarnos por haberlo hecho bien. Estas son algunas estrategias que estábamos hablando sobre estrategias de afrontamiento.
Entonces es importante revisar la forma en que nosotros solemos afrontar los problemas y hacer los cambios necesarios y oportunos. Las estrategias que combinan la regulación emocional y el afrontamiento activo de las situaciones conflictivas son más eficaces para reducir el malestar que puede estar trayendo sobre nosotros esa carga mental. También identificar y cambiar creencias que nos estén perjudicando, estuvimos conversando de eso, y utilizar la comunicación asertiva siempre es importante. Muchas veces cuando uno ya está con una carga mental ya le cuesta esto. Ya le cuesta porque ya está impaciente, ya hay varias cosas que la persona está experimentando que le cuesta ya. Por eso es importante parar a tiempo y después no estar lamentando cosas que dijimos, cosas que hicimos. Todos pasamos por eso, o sea, varias veces en la vida lamentamos cosas que dijimos y formas en que reaccionamos tal vez en diferentes situaciones y con diferentes personas. Pero eso tiene que disminuir con el tiempo. En la medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, eso tiene que disminuir, tiene que ser cada vez menor, ¿sí? Nos damos también permiso para equivocarnos, nos damos permiso para ser seres humanos, pero también apuntando siempre a que cada día seamos mejores, tengamos más herramientas, más recursos, seamos más efectivos y que todo lo que hagamos sea ecológico. O sea, eso significa que no nos daña a nosotros ni le daña a los demás. Esa es la gran meta que tenemos y que vamos a lograr en tanto en cuanto estemos comprometidos con nuestro propio crecimiento y desarrollo personal y profesional. Entonces, aquí estuvimos hablando de lo que es la carga mental, estuvimos describiendo cuáles son las características, el coste que puede tener y también estuvimos abordando las estrategias que podés implementar para intervenir a tiempo y que esa carga mental no pase a otras instancias como ya algún tipo de síndrome, algún tipo de depresión o que más adelante pueda requerir ya ayuda profesional tanto de psicólogo, psiquiatra o incluso repercutir en tu cuerpo. Entonces, aquí llegamos al fin de este programa. Nos vemos el próximo sábado con algún tema relacionado a la salud mental y emocional aquí en Sanamente. Así que buen fin de semana a todos.